Bienvenidos a este audiolibro de Frankenstein, una de las historias más profundas, inquietantes y humanas jamás escritas. Hoy te invito a adentrarte en un viaje que va más allá del terror, un viaje que explora el límite entre la creación y la destrucción, entre la ambición y la culpa, entre la luz de la razón y la oscuridad del alma. Acompáñame a través de estas páginas inmortales mientras seguimos los pasos del Dr. Victor Frankenstein, un joven científico cuyo deseo de descubrir los secretos de la vida lo conducirá a un destino que jamás pudo imaginar. Y escuchemos también la voz de su criatura, un ser nacido del genio y condenado por la soledad. Si disfrutas este audiolibro, te invito a acompañar el proyecto con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien que ame la literatura clásica tanto como tú. Tu apoyo es lo que permite que historias como esta sigan cobrando vida con nuevas voces, nuevas emociones y nuevas interpretaciones. Prepárate, la tormenta se acerca. El hielo del norte nos aguarda, y en sus sombras un secreto está a punto de despertar. Comenzamos. Volumen 2, capítulo 4. Me apresuro ahora a narrar la parte más conmovedora de mi historia. Relataré sucesos que grabaron sentimientos en mí que, de lo que era, me han convertido en lo que soy. La primavera adelantaba rápidamente, el tiempo ya era muy agradable y los cielos estaban despejados. Me sorprendió que lo que antes estaba desierto y oscuro, ahora estallara con las flores más hermosas y con tanto verdor. 1000 perfumes deliciosos y 1000 escenas maravillosas gratificaban y animaban mis sentidos. Ocurrió uno de aquellos días cuando mis granjeros habían hecho una pausa en su trabajo. El anciano tocaba la guitarra y sus hijos lo escuchaban. Observé que el rostro de Félix parecía más melancólico que nunca. Suspiraba constantemente. Y entonces el padre dejó de tocar, y por sus gestos supuse que preguntaba por la razón de la tristeza de su hijo. Félix contestó con un tono alegre, y el anciano volvió a tocar la canción cuando alguien llamó a la puerta. Era una dama montada a caballo, acompañada por un campesino que hacía de guía. La dama venía vestida con un traje oscuro y se cubría con un tupido velo negro. Ágata hizo una pregunta. La extranjera solo contestó pronunciando, con un dulce acento, el nombre de Félix. Su voz era muy musical, pero no se parecía nada a la de mis amigos. Al oír aquella palabra, Félix se levantó y se acercó rápidamente a la dama, quien, al verlo, retiró el velo y mostró un rostro de belleza y expresión angelicales. Tenía el pelo muy negro y brillante, como el plumaje del cuervo, y curiosamente trenzado. Sus ojos eran oscuros, pero dulces, aunque muy vivos. Sus facciones eran regulares y proporcionadas, y su piel maravillosamente blanca, y las mejillas encantadoramente sonrosadas. Félix pareció sufrir un arrebato de alegría cuando la vio, y cualquier rastro de pena se desvaneció en su rostro, que inmediatamente brilló con un éxtasis de alegría, del cual apenas lo creía capaz. Sus ojos centellearon, y sus mejillas enrojecieron de emoción. Y en aquel momento pensé que era tan hermoso como la extranjera. Ella parecía dudar entre distintos sentimientos. Secándose algunas lágrimas en aquellos ojos encantadores, le tendió la mano a Félix, que la besó apasionadamente, y la llamó, por lo que pude distinguir, su dulce árabe. Ella pareció no comprenderle bien, pero sonrió. Él la ayudó a desmontar, y despidiendo al guía, la condujo al interior de la casa.
Él y su padre intercambiaron algunas palabras, y la joven extranjera se arrodilló a los pies del anciano y habría besado su mano, pero él la levantó y la abrazó cariñosamente. Pronto me di cuenta de que aunque la extranjera emitía sonidos articulados y parecía tener un lenguaje propio, ni los granjeros la entendían, ni ella los entendía a ellos. Hacían muchos gestos que yo no entendía, pero vi que su presencia llenaba de alegría toda la casa, disipando la pena como el sol disipa las brumas de la mañana. Félix parecía especialmente feliz y siempre se dirigía a su árabe con sonrisas radiantes. Ágata, la siempre dulce Ágata, besaba las manos de la encantadora extranjera y, señalando a su hermano, hacía gestos que querían decir que él había estado triste hasta que ella llegó, o eso me parecía a mí. Transcurrieron así algunas horas. Por sus rostros se entendía que estaban contentos, pero yo no comprendía por qué. De repente me di cuenta, por la frecuencia con que la extranjera pronunciaba una palabra ante ellos, que estaba intentando aprender su lengua. Y la idea que se me ocurrió instantáneamente fue que yo podría utilizar los mismos métodos para alcanzar el mismo fin. La extranjera aprendió cerca de 20 palabras en la primera lección. La mayoría de ellas, en realidad, eran aquellas que yo ya había aprendido, pero me aproveché de otras. Cuando llegó la noche, Ágata y la árabe se retiraron pronto. Cuando se separaron, Félix besó la mano de la extranjera y dijo: «Buenas noches, dulce Safi». Él se quedó despierto mucho más tiempo, conversando con su padre, y por la frecuente repetición de su nombre, supuse que su encantadora invitada era el asunto de su conversación. Deseaba ardientemente comprender qué decían, y puse todos mis sentidos en ello, pero me resultó completamente imposible. A la mañana siguiente, Félix se fue a trabajar, y después de que Ágata concluyera sus labores, la árabe se sentó a los pies del anciano y, cogiendo su guitarra, tocó algunas canciones tan encantadoramente hermosas que inmediatamente arrancaron de mis ojos lágrimas de pena y placer. Ella cantaba, y su voz fluía con una dulce cadencia, elevándose o decayendo, como la del ruiseñor en los bosques. Cuando terminó, le dio la guitarra a Ágata, que al principio la rechazó. Luego tocó una canción sencilla, y su voz entonó con dulces acentos, pero muy distintos a la maravillosa melodía de la extranjera. El anciano parecía embelesado, y dijo algunas palabras que Ágata intentó explicar a Safi, y mediante las cuales deseaba expresar que le había encantado escuchar su canción. Los días transcurrían ahora tan apaciblemente como antes, con un único cambio, que la alegría había ocupado el lugar de la tristeza en los rostros de mis amigos. Safi estaba siempre alegre y feliz. Ella y yo mejoramos rápidamente en el conocimiento de la lengua, de tal modo que en 2 meses comencé a comprender la mayoría de las palabras que pronunciaban mis protectores. Mientras tanto, también la tierra negra se cubrió de hierba, y las verdes laderas quedaron salpicadas con innumerables flores, dulces para el olfato y para la vista, estrellas de pálido fulgor en medio de los bosques iluminados por la luna. El sol empezó a calentar más, las noches se hicieron claras y suaves, y mis vagabundeos nocturnos eran un inmenso placer para mí, aunque fueran considerablemente más cortos, debido a que la puesta de sol era muy tardía y el sol amanecía muy pronto, porque nunca me aventuré a salir a la luz del día, temeroso de que me dieran el mismo trato que había sufrido antaño en la primera aldea en la que entré. Pasaba los días prestando la mayor atención, porque así podía aprender el lenguaje con más rapidez, y puedo presumir de que avancé más rápidamente que la árabe,
que comprendía muy pocas cosas y hablaba con palabras entrecortadas, mientras que yo comprendía y podía imitar casi todas las palabras que se decían. Mientras mejoraba mi forma de hablar, también aprendí la ciencia de las letras, mientras se las enseñaban a la extranjera, y esto me abrió todo un mundo de maravillas y placeres. El libro con el cual Félix enseñaba a Safi era Las ruinas de los imperios, de Volney. Yo no habría comprendido en absoluto la intención del libro si no hubiera sido porque, al leerlo, Félix ofrecía explicaciones muy minuciosas. Había escogido esa obra, decía, porque el estilo declamatorio se había elaborado imitando a los autores orientales. A través de esa obra, yo obtuve algunos conocimientos someros de historia y una visión general de los diversos imperios que hubo en el mundo. Me proporcionó una perspectiva de las costumbres, los gobiernos y las religiones de las distintas naciones de la tierra. Entonces supe de la indolencia de los asiáticos, del genio insuperable y de la actividad intelectual de los griegos, de las guerras y la maravillosa virtud de los primeros romanos, y de su posterior degeneración, y del declive de aquel poderoso imperio, de la caballería, de la cristiandad y de los reyes. Supe del descubrimiento del hemisferio americano, y lloré con Safi por el desventurado destino de sus habitantes indígenas. Aquellas maravillosas narraciones me inspiraron extraños sentimientos. De verdad era el hombre a un tiempo tan poderoso, tan virtuoso, tan magnánimo y sin embargo tan vicioso y ruin. En ocasiones se mostraba como un vástago del mal y otras veces como poseedor de todo lo que puede concebirse de noble y divino. Ser un hombre grande y virtuoso parecía el honor más alto que pudiera recaer en un ser sensible. Ser ruin y vicioso, como ha quedado escrito que fueron tantos hombres, parecía la degradación más ínfima, una condición más abyecta que la de los topos ciegos o los gusanos inmundos. Durante mucho tiempo, no pude comprender cómo podía atreverse un hombre a matar a un semejante, ni siquiera por qué eran necesarias las leyes o los gobiernos. Pero cuando conocí los detalles de las maldades y los crímenes, ya nada me maravilló, y desprecié todo aquello con asco y repugnancia. Las conversaciones de los granjeros me descubrían ahora nuevas maravillas. Mientras escuchaba atentamente las lecciones con las que Félix enseñaba a la árabe, fui aprendiendo el extraño sistema de la sociedad humana. Entonces supe del reparto de las riquezas, de las inmensas fortunas y de la extrema pobreza, de las familias, de los linajes y la nobleza de sangre. Las palabras me inducían a pensar sobre mí mismo. Aprendí que las posesiones más apreciadas por vuestros semejantes eran un linaje elevado e inmaculado, unido a las riquezas. Un hombre podría ganarse el respeto solo con una de esas dos cosas, pero si no contaba al menos con una de ellas, excepto en casos muy raros, se le consideraba un vagabundo y un esclavo, destinado a emplear su vida en provecho de unos pocos escogidos. ¿Y qué era yo? De mi creación y de mi creador yo no sabía absolutamente nada, pero sabía que no tenía ni dinero, ni amigos, ni nada en propiedad. Además, se me había dado una figura espantosamente deforme y repulsiva. Ni siquiera tenía la misma naturaleza que el hombre. Yo era más ágil y podía subsistir con una dieta bastante más escasa. Soportaba mejor los calores y los fríos extremados sin que mi cuerpo sufriera tantos daños, y mi estatura era muy superior a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, no veía ni oía que hubiera nadie como yo. ¿Era entonces un monstruo, un error sobre la tierra,
un ser del que todos los hombres huían y a quien todos los hombres rechazaban? No puedo explicaros la angustia que aquellas reflexiones me producían. Intenté olvidarlas, pero el conocimiento solo logró aumentar mi pesadumbre. Oh, ojalá me hubiera quedado para siempre en mi bosque primero, sin saber ni sentir nada más que el hambre, la sed o el calor. ¿Qué cosa más extraña es el conocimiento? Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente como el líquen a la roca. A veces deseaba sacudirme todas las ideas y todos los sentimientos, pero aprendí que solo había un modo de superar la sensación de dolor, y era la muerte, un estado que temía, aunque no lo comprendía. Admiraba la virtud y los buenos sentimientos, y adoraba las amables costumbres y las encantadoras cualidades de mis granjeros. Pero yo quedaba excluido de cualquier relación con ellos, excepto a través de medios que yo me procuraba a hurtadillas, cuando nadie me veía ni sabía de mi existencia, y que, más que satisfacer, aumentaban el deseo que tenía de ser uno más entre mis amigos. Las amables palabras de Ágata y las divertidas sonrisas de la encantadora árabe no eran para mí. Los buenos consejos del anciano y la animada conversación del enamorado Félix no eran para mí. Miserable, infeliz desgraciado. Otras lecciones se quedaron grabadas en mí, incluso más profundamente. Conocí la diferencia de los sexos, y cómo nacen y crecen los niños, y cómo el padre disfruta de las sonrisas de su hijo y de las alegres locuras de los muchachos mayores, y cómo toda la vida y los cuidados de la madre se depositan en esa preciosa obligación, y cómo la mente de la juventud se desarrolla y se adquieren conocimientos. Y supe de los hermanos y las hermanas y todas las infinitas relaciones que unen a unos seres humanos con otros mediante lazos mutuos. Pero, ¿dónde estaban mis amigos y mis parientes? Ningún padre había visto mis días de infancia, ninguna madre me había bendecido con sonrisas y caricias, y si existieron, toda mi vida pasada no era ya más que una mancha, un vacío oscuro en el cual me resultaba imposible distinguir nada. Desde mi primer recuerdo, yo había sido como era en esos momentos, tanto en altura como en proporciones. No había visto a nadie que se me pareciera, ni que quisiera mantener ninguna relación conmigo. ¿Qué era yo? La pregunta surgía una y otra vez, y solo podía contestarla con lamentos. Luego explicaré a dónde me condujeron esas ideas, pero permitidme ahora regresar a los granjeros, cuya historia encendió en mí sentimientos encontrados de indignación, placer y asombro, pero todos terminaron finalmente en más cariño y respeto hacia mis protectores, porque así me gustaba llamarlos, engañándome a mí mismo de un modo inocente y casi doloroso. Volumen 2, capítulo 5. Transcurrió algún tiempo antes de que conociera la historia de mis amigos. Era tal que no podía dejar de producir una profunda impresión en mi mente, pues desvelaba innumerables circunstancias, todas especialmente interesantes y maravillosas para alguien tan absolutamente ignorante como yo. El nombre del anciano era de Lacy. Provenía de una buena familia de Francia, donde había vivido durante muchos años en la riqueza, respetado por sus superiores y amado por sus iguales. Su hijo fue educado para servir a su país, y Ágata se había relacionado con las damas más distinguidas. Pocos meses antes de mi llegada, habían vivido en una ciudad grande y esplendorosa llamada París, rodeados de amigos y disfrutando de todos los placeres que pueden proporcionar la virtud,
el refinamiento intelectual y el gusto, junto a una aceptable fortuna. El padre de Safi había sido la causa de su ruina. Era un mercader turco y había vivido en París durante mucho tiempo, cuando, por alguna razón que no pude comprender, se granjeó el odio de los gobernantes. Lo detuvieron y lo metieron en la cárcel el mismo día en que Safi llegaba de Constantinopla para reunirse con él. Fue juzgado y condenado a muerte. La injusticia de aquella sentencia era de todo punto evidente. Todo París estaba indignado y se consideró que habían sido su religión y su riqueza, y en absoluto el crimen del que se le acusó, las razones de su condena. Félix estuvo presente en el juicio. No pudo controlar su espanto e indignación cuando oyó la decisión del tribunal. En aquel momento hizo una promesa solemne de liberarlo y luego se ocupó de buscar los medios para conseguirlo. Después de muchos intentos infructuosos para conseguir acceder a la prisión, descubrió una ventana sólidamente enrejada en una parte poco vigilada del edificio, desde la cual se veía la mazmorra del desafortunado mahometano, el cual, cargado de cadenas, aguardaba desesperado la ejecución de aquella bárbara sentencia. Félix acudió a la ventana enrejada por la noche y le hizo saber al prisionero sus intenciones de liberarlo. El turco, asombrado y esperanzado, intentó encender aún más el celo de su liberador con promesas de recompensas y riquezas. Félix rechazó sus ofertas con desprecio. Sin embargo, cuando vio a la encantadora Safi, a la que le habían permitido visitar a su padre y quien por sus gestos le demostraba su más viva gratitud, el joven tuvo que admitir que el cautivo poseía un tesoro que realmente podría recompensar el esfuerzo y el peligro que iba a correr. El turco inmediatamente percibió la impresión que su hija había causado en el corazón de Félix e intentó asegurar su colaboración con la promesa de concederle su mano en matrimonio. Félix era demasiado noble como para aceptar aquella oferta, aunque observaba aquella posibilidad como la culminación de toda su felicidad. A lo largo de los días siguientes, mientras proseguían los preparativos para la fuga del mercader, el entusiasmo de Félix se encendió aún más por varias cartas que recibió de aquella encantadora muchacha que halló el medio para expresar sus pensamientos en la lengua de su amante con la ayuda de un anciano, un criado de su padre que sabía francés. Le agradecía a Félix, en los términos más vehementes, su bondadoso gesto y al mismo tiempo lamentaba discretamente su propio destino. Tengo copias de aquellas cartas, porque durante mi estancia en el cobertizo encontré medios para procurarme recado de escribir, y a menudo esas misivas estuvieron en manos de Félix y Ágata. Antes de separarnos os las entregaré. Así quedará probada la veracidad de mi historia. Pero por el momento, como el sol ya comienza a declinar, solo tendré tiempo para repetiros lo sustancial de las mismas. Safi le explicaba que su madre era una árabe cristiana, que había sido apresada y convertida en esclava por los turcos. Por su belleza se ganó el corazón del padre de Safi, que se casó con ella. La joven muchacha hablaba en los términos más elogiosos y entusiastas de su madre, pues, habiendo nacido libre, despreciaba la esclavitud a la que ahora se veía sometida. Instruyó a su hija en los principios de su religión y le enseñó a aspirar a una altura intelectual y a una independencia de espíritus superiores y prohibidas para las mujeres que siguen a Mahoma. Aquella mujer murió, pero sus enseñanzas quedaron impresas indeleblemente en la mente de Safi, que enfermaba ante la idea de regresar de nuevo a Asia y ser enclaustrada entre los muros de un harén.
solo con permiso para ocuparse en pueriles entretenimientos que se acomodaban mal al temperamento de su alma, ahora acostumbrada a las ideas elevadas y a la noble emulación de la virtud. La perspectiva de casarse con un cristiano y permanecer en un país donde a las mujeres se les permitía tener un puesto en la sociedad le resultaba especialmente atractiva. Se fijó el día para la ejecución del turco, pero la noche anterior pudo escapar de la prisión y antes de que amaneciera ya se encontraba a muchas leguas de París. Félix se había procurado pasaportes con el nombre de su padre, de su hermana y de sí mismo. Le contó su plan al primero, que colaboró en la añagaza, abandonando temporalmente su casa con el pretexto de un viaje, y se ocultó con su hija en un lugar apartado de París. Félix condujo a los fugitivos por toda Francia hasta Lyon, y luego cruzaron Mont-Cenis hasta llegar a Livorno, donde el mercader había decidido esperar una oportunidad favorable para pasar a África. No pudo negarse a sí mismo el placer de permanecer algunos días en compañía de la árabe, que le manifestó el cariño más sencillo y tierno. Hablaban con la ayuda de un intérprete, y Safi le cantaba las celestiales melodías de su país natal. El turco consintió aquella relación y alentó las esperanzas de los jóvenes enamorados, pero en realidad tenía otros planes bien distintos. Le repugnaba la idea de que su hija pudiera casarse con un cristiano, pero temía las represalias de Félix si se mostraba un tanto tibio, porque era consciente de que aún se encontraba en manos de su libertador, ya que podría denunciarlo a las autoridades de Italia, donde se encontraban en aquel momento. Ideó 1000 planes que le permitieran prolongar el engaño hasta que ya no fuera necesario, y entonces se llevaría a su hija a África. Las noticias que llegaron de París facilitaron enormemente sus planes. El gobierno de Francia estaba furioso por la fuga del reo y no reparó en medios para descubrir y castigar al liberador. El plan de Félix se descubrió rápidamente y de Lacy y Ágata fueron encarcelados. Tales noticias llegaron a oídos de Félix y lo despertaron de su placentero sueño. Su padre, anciano y ciego, y su dulce hermana se encontraban ahora en una maloliente mazmorra, mientras él disfrutaba de la libertad y de la compañía de su enamorada. Esta idea lo atormentaba. Acordó con el turco que, si este último tenía la oportunidad de huir antes de que Félix pudiera regresar a Italia, Safi podría quedarse en calidad de huésped en un convento de Livorno. Y después, despidiéndose de la encantadora árabe, se dirigió apresuradamente a París y se puso en manos de la ley, esperando de este modo liberar a Delacy y a Ágata. Pero no lo consiguió. Permanecieron presos durante 5 meses antes de que tuviera lugar el juicio, y el fallo del mismo les arrebató su fortuna y los condenó al exilio perpetuo de su país natal. Encontraron un refugio miserable en una casa de campo en Alemania, donde los encontré. Félix supo que el turco traicionero, por el cual él y su familia soportaban aquella incomprensible opresión, al averiguar que su liberador había sido de aquel modo reducido a la miseria y a la degradación, había traicionado la gratitud y el honor, y había abandonado Italia con su hija, enviándole a Félix una insultante cantidad de dinero para ayudarle, como dijo, a conseguir algún medio para subsistir en el futuro. Tales eran los acontecimientos que amargaban el corazón de Félix y que lo convertían, cuando lo vi por vez primera, en el miembro más desgraciado de su familia. Él podría haber soportado la pobreza, y si esta humillación hubiera sido la vara de medir su virtud, habría salido muy honrado de ello.
Pero la ingratitud del turco y la pérdida de su adorada Safi eran desgracias más amargas e irreparables. Ahora, la llegada de la árabe infundía nueva vida en su alma. Cuando ella tuvo noticia de que Félix había sido privado de su riqueza y su posición, el mercader ordenó a su hija que no pensara más en su enamorado y que se preparara para regresar a su país natal con él. El generoso carácter de Safi se indignó ante aquella orden. Intentó protestar ante su padre, pero él la despidió furiosamente, reiterando su tiránico mandato. Pocos días después, el turco entró en los aposentos de su hija y apresuradamente le dijo que tenía razones para creer que se había difundido que se encontraban en Livorno y que podría ser entregado rápidamente al gobierno francés. Por tanto, había alquilado un barco que lo llevaría a Constantinopla, y hacia esa ciudad zarparía en breves horas. Intentó dejar a su hija al cuidado de un secreto criado, para que partieran más adelante y con más tranquilidad, junto a la mayor parte de sus riquezas, que aún no habían llegado a Livorno. Safi pensó mucho, y a solas, ¿qué podría hacer en aquella terrible situación? La idea de vivir en Turquía le resultaba odiosa. Su religión y sus sentimientos también se oponían a ello. Por algunos documentos de su padre que cayeron en sus manos, supo del exilio de su enamorado y memorizó de inmediato el lugar en el que vivía. Durante algún tiempo estuvo indecisa, pero al final tomó una resolución. Llevando consigo algunas joyas que le pertenecían y una pequeña suma de dinero, abandonó Italia con una criada natural de Livorno que sabía árabe y partió hacia Alemania. Llegó sin más inconvenientes a una ciudad que se encontraba a unas 20 leguas de la granja de los de Lacy. Entonces, su criada cayó gravemente enferma. Safi se ocupó de ella con todo el cariño, pero la pobre muchacha murió, y la árabe se quedó sola, sin conocer la lengua del país e ignorando absolutamente las costumbres del mundo. En todo caso, cayó en buenas manos. La italiana había mencionado el nombre del lugar al que se dirigían, y tras su muerte, la mujer de la casa en la cual habían estado se tomó la molestia de asegurarse de que Safi llegara sana y salva a la granja de su enamorado. Volumen 2, capítulo 6. Tal era la historia de mis queridos granjeros. Me impresionó profundamente, y a partir de la descripción de la vida social que dejaba entrever, aprendí a admirar las virtudes y a despreciar los vicios de la humanidad. Y del mismo modo, consideraba el crimen como un mal alejado de mí. Siempre tenía delante la bondad y la generosidad, animándome a desear convertirme en un actor en el alegre escenario donde se desarrollaban y se mostraban tantas cualidades admirables. Pero al dar cuenta de los avances de mi inteligencia, no debo omitir una circunstancia que aconteció a principios del mes de agosto de ese mismo año. Una noche, durante mi acostumbrada visita al bosque cercano, donde recolectaba mi propia comida, y desde donde llevaba a casa leña para mis protectores, encontré en el suelo una bolsa de cuero con varias prendas de vestir y algunos libros. Inmediatamente me hice con el botín y regresé con él a mi cobertizo. Los libros afortunadamente estaban escritos en la lengua y con las letras que había aprendido en la granja. Eran El paraíso perdido, un libro con las vidas de Plutarco y las desventuras de Werther. La posesión de aquellos tesoros me proporcionó un extraordinario placer. Podría estudiar y ejercitar constantemente mi intelecto en aquellas historias cuando mis amigos estuvieran ocupados en sus labores cotidianas. Apenas puedo describiros el efecto de esos libros.
produjeron en mí una infinidad de imágenes e ideas que algunas veces me elevaban hasta el éxtasis, pero más frecuentemente me hundían en la más profunda desolación. En las desventuras de Werther, además del interés de su sencilla y emocionante historia, se proponían tantas opiniones y se arrojaba luz sobre lo que hasta entonces habían sido para mí asuntos completamente ignorados, que encontré en ese libro una fuente inagotable de reflexión y asombro. Las costumbres amables y hogareñas que describía, unidas a los delicados juicios y sentimientos que se expresan sin ningún egoísmo, se acomodaban perfectamente a mi experiencia con mis protectores y a las necesidades que siempre habían estado vivas en mi corazón. Pero yo pensaba que el propio Werther era el ser más maravilloso que yo hubiera visto o imaginado jamás. Su carácter no era pretencioso, pero dejó una profunda huella en mí. Las disquisiciones sobre la muerte y el suicidio parecían pensadas para asombrarme completamente. Yo no pretendía juzgar los pormenores del caso. Sin embargo, me inclinaba por la opinión del protagonista, cuya muerte lloré sin comprenderla del todo. Mientras leía, sin embargo, comparaba las historias con mis propios sentimientos y con mi situación. Descubrí que era parecido y, sin embargo, muy distinto a aquellas personas de los libros, de cuyas conversaciones yo era solo un observador. Simpatizaba con ellos y en parte los comprendía, pero mi intelecto aún era inmaduro. Yo no dependía de nadie, ni estaba relacionado con nadie. El camino de mi partida estaba abierto, y no había nadie que lamentara mi muerte. Mi aspecto era repugnante y mi estatura gigantesca. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién era yo? ¿Qué era yo? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi destino? Me hacía aquellas preguntas constantemente, pero era incapaz de darles una respuesta. El libro de las vidas de Plutarco que yo tenía relataba las historias de los primeros fundadores de la antigua república. Este libro tuvo un efecto sobre mí bastante diferente al de las cartas de Werther. De las imaginaciones de Werther aprendí el abatimiento y la tristeza, pero Plutarco me enseñó los nobles ideales. Me elevó sobre la miserable esfera de mis propias reflexiones, para admirar y amar a los héroes de las épocas pasadas. Muchas de las cosas que leía sobrepasaban con mucho mi entendimiento y mi experiencia. Adquirí una idea muy confusa de los reinos y de las extensiones de los países, de los poderosos ríos y de los océanos infinitos. Pero lo desconocía absolutamente todo de las ciudades y de las grandes aglomeraciones humanas. La granja de mis protectores había sido la única escuela en la que yo había estudiado la naturaleza humana, pero aquel libro presentaba nuevas y formidables situaciones. Leí historias de hombres que se dedicaban a gobernar los asuntos públicos o a masacrar a sus semejantes. Sentí que crecía en mí una gran pasión por la virtud y un aborrecimiento por el vicio. Al menos, en la medida en que yo comprendía el significado de aquellos términos, relativos únicamente al placer y al dolor, pues en ese sentido los aplicaba. Movido por aquellos sentimientos, desde luego acabé admirando a los legisladores pacíficos, como Numa, Solón y Licurgo, más que a Rómulo y Teseo. La vida familiar de mis protectores consiguió que aquellas impresiones quedaran firmemente arraigadas en mi mente. Si mi primer encuentro con la humanidad hubiera sido junto a un joven soldado que ardiera en deseos de gloria y sacrificio, podría haber quedado imbuido por diferentes sentimientos, pero el paraíso perdido despertó emociones distintas y bastante más profundas. Lo leí, como había leído los otros libros que habían caído en mis manos, como una historia verdadera.
sacudió en mí todos los sentimientos de asombro y veneración, que era capaz de despertar la descripción de un Dios omnipotente combatiendo contra sus criaturas. A menudo comparaba distintas situaciones conmigo mismo, porque su similitud me sobrecogía. Como Adán, yo fui creado aparentemente tal y como era, pero no estaba unido por lazo alguno a ningún otro ser vivo, y su situación era diferente de la mía en otros muchos aspectos. Él había nacido de las manos de Dios como una criatura perfecta, feliz, próspera y protegida por el amor incondicional de su Creador. Se le permitía hablar y adquirir conocimientos de los seres de naturaleza superior. Pero yo era un desgraciado y me encontraba indefenso y solo. Muchas veces pensaba que en realidad pertenecía a la estirpe de Satán, porque a menudo, como él, cuando veía la dicha de mis protectores, la amarga bilis de la envidia me invadía por dentro. Otra circunstancia reforzó y confirmó aquellos sentimientos. Poco después de que llegara al cobertizo, descubrí algunos papeles en el bolsillo de las ropas que había cogido de vuestro estudio. Al principio no les había prestado atención, pero ahora que ya era capaz de descifrar los signos en los que estaban escritos, comencé a estudiarlos con interés. Era vuestro diario de los 4 meses que precedieron a mi creación. Vos describíais minuciosamente en aquellos papeles cada paso que dabais en el proceso de vuestro trabajo. Esa historia estaba mezclada con algunos apuntes de cuestiones familiares. Sin duda recordáis esos papeles. Aquí están. En ellos se relata todo lo concerniente a mi origen maldito. Todos los detalles de aquella serie de repulsivas circunstancias que lo hicieron posible están ahí, a la vista. La minuciosísima descripción de mi odiosa y asquerosa persona se ofrece en un lenguaje que describe vuestros propios horrores y ha convertido los míos en una cicatriz imborrable. Enfermaba a medida que lo leía. Odioso el día en el que se me dio la vida, grité desesperado. Maldito Creador, ¿por qué disteis forma a un monstruo tan espantoso que incluso vos mismo me disteis la espalda asqueado? Dios, en su piedad, hizo al hombre hermoso y atractivo. Yo soy más odioso a la vista que las amargas manzanas del infierno al gusto. Satán tenía compañeros, otros demonios que lo admiraban y lo animaban. Pero yo estoy solo y todo el mundo me detesta. Esas eran mis reflexiones en mis horas de abatimiento y soledad. Pero cuando contemplaba las virtudes de los granjeros, su amable y bondadoso carácter, me convencía de que cuando conocieran mi admiración por sus virtudes, tendrían piedad de mí y pasarían por alto la deformidad de mi persona. ¿Serían capaces de cerrarle la puerta a un ser que, aun siendo monstruoso, imploraba su compasión y amistad? Decidí al menos no desesperar, sino prepararme en todos los sentidos para afrontar un encuentro que decidiría mi destino. Pospuse aquella tentativa algunos meses más, porque la importancia de salir con bien de aquella situación me inspiraba un horrible temor a fracasar. Además, descubrí que mi comprensión mejoraba tanto con las experiencias de cada día que no deseaba afrontar aquella empresa hasta que no transcurrieran algunos meses más y adquiriera más conocimientos. Mientras tanto, varios cambios tuvieron lugar en la casa. La presencia de Safi irradiaba felicidad entre los moradores, y yo también descubrí que allí reinaba una mayor abundancia. Félix y Ágata empleaban más tiempo divirtiéndose y conversando, y algunos criados les ayudaban en sus labores. No parecían ricos, pero estaban contentos y felices. Estaban tranquilos y en paz, mientras yo me sentía cada día más miserable. El hecho de aumentar mis conocimientos solo conseguía mostrarme más claramente que era un monstruo proscrito.
Yo abrigaba una esperanza, es cierto, pero se desvanecía cuando veía mi imagen reflejada en el agua o incluso cuando observaba mi sombra a la luz de la luna. Intenté apartar aquellos temores y fortalecerme para la prueba que tenía previsto llevar a cabo en el plazo de breves meses. Y algunas veces permitía que mis pensamientos, sin el freno de la razón, vagaran por los jardines del paraíso, y me atrevía a imaginar seres amables y encantadores que comprendían mis sentimientos y consolaban mi tristeza. Sus rostros angelicales me ofrecían sonrisas de compasión. Pero todo era un sueño. No había ninguna Eva que mitigara mis penas ni compartiera mis pensamientos. Estaba solo. Recordé las súplicas de Adán a su creador, pero ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado y con toda la amargura de mi corazón lo maldije. Así transcurrió el otoño. Vi, con sorpresa y temor, que las hojas amarilleaban y caían, y la naturaleza de nuevo adquiría el aspecto mortecino y desolado que tenía cuando por vez primera vi los bosques y la adorable luna. No me importaban los rigores del tiempo. Por mi constitución, estoy más preparado para sufrir el frío que el calor. Pero mis únicas alegrías consistían en ver las flores y los pájaros y todas las galas del verano. Cuando se me privó de todo aquello, volví la mirada a los granjeros. Su felicidad no había disminuido por el adiós del verano. Se querían y se comprendían, y sus alegrías, que dependían de las de los otros, no se interrumpían por los acontecimientos que ocasionalmente ocurrían a su alrededor. Cuanto más los observaba, mayor era mi deseo de suplicarles protección y comprensión. Mi corazón anhelaba que aquellas encantadoras personas me conocieran y me quisieran, y que sus dulces miradas se dirigieran a mí con compasión. No me atrevía a pensar que pudieran volverme la espalda con desprecio u horror. A los pobres que se detenían y llamaban a su puerta, nunca se les despedía. Es verdad que yo iba a pedir tesoros más preciosos que un poco de pan o un lugar para descansar. Iba a pedir comprensión y cariño, y no creía que pudiera ser absolutamente indigno de ello. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia sonora y que te hayas sumergido, como nosotros, en cada emoción, cada sombra y cada descubrimiento. Si te ha gustado este audiolibro, te invitamos a acompañar el canal con un me gusta, un comentario o compartiéndolo con alguien que disfrute de las grandes obras de la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando nuevas historias, nuevos mundos y nuevas voces. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos vemos en la próxima aventura literaria. Hasta entonces, gracias por escucharnos.